La solicitud llegó a su escritorio un lunes por la mañana, y con ella, un apellido que Diego juró no volver a escuchar jamás. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El despacho de Diego estaba en el último piso del edificio más alto de la ciudad. Vidrios oscuros. Mármol impeccable. Silencio absoluto, roto solo por el zumbido suave del aire acondicionado y el lejano murmullo del tráfico allá abajo. Todo en su oficina estaba perfectamente alineado. Como su vida. O al menos, eso era lo que el mundo creía. Diego ajustó el nudo de su corbata frente al reflejo del ventanal. No necesitaba mirarse. Sabía exactamente lo que vería. Un CEO impecable, multimillonario antes de los 40, dueño de una cadena de escuelas privadas consideradas las más exclusivas del país. Escuelas donde solo entraban hijos de ministros, empresarios, diplomáticos. Escuelas donde el apellido lo era todo. Señor, dijo su asistente desde la puerta, estas son las solicitudes finales para el programa de becas excepcionales. Diego asintió sin levantar la vista. Las becas. Su gesto anual de responsabilidad social. Solo 3 cupos. Miles de solicitudes. Déjelas ahí. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar el espacio. Diego tomó el primer expediente sin mucho interés. Notas sobresalientes. Recomendaciones impecables. El segundo, igual. El tercero, su mano así de tuvo. El apellido estaba impreso en negritas. Su apellido. El mismo que llevaba él. El mismo que había construido con sangre, disciplina y una promesa que se hizo a los 17 años, nunca depender de nadie. Su mandíbula se tensó. Leyó el nombre completo de la niña en voz baja, apenas un susurro. Valeria. Valeria Montenegro. Montenegro. Su pecho se comprimió. No por rabia. No todavía. Sino por algo más peligroso. Recuerdo. Cerró el expediente con fuerza. Era imposible. Debía ser coincidencia. El mundo está lleno de Montenegros. Pero había algo más. En el formulario, en el espacio donde decía nombre del padre, no había un nombre. Solo una línea escrita a mano con tinta azul. Diego Montenegro. Su respiración cambió. El sonido del reloj en la pared comenzó a retumbar más fuerte que antes. Eso no podía ser un error administrativo. Alguien estaba jugando con su nombre. O peor, con su pasado. Y Diego odiaba el pasado. En otra parte de la ciudad, Sofía apretaba la mano pequeña de su hija mientras cruzaban la calle con cuidado. No llevaba tacones de diseñador. No vestía marcas costosas. Su abrigo era sencillo, ligeramente gastado en los bordes. Pero caminaba con una dignidad que no se compra. Mamá, ¿crees que me acepten? Preguntó Valeria, mirando el edificio enorme a lo lejos. La escuela privada Montenegro. Sofía sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. Claro que sí, mi amor. Tú eres la niña más inteligente que conozco. Valeria dudó. Pero, puse el apellido de papá. ¿Está bien? El mundo pareció detenerse un segundo. Sofía bajó la mirada hacia su hija. Sus mismos ojos. Los ojos de él. Sí, respondió con suavidad. Es tu apellido también. Valeria asintió, satisfecha. Pero Sofía no lo estaba. No sabía si estaba cometiendo el mayor error de su vida, o el más necesario. Durante 6 años, había guardado silencio. Durante 6 años, decidió proteger a Diego de una verdad que él nunca quiso escuchar.
Porque cuando ella le dijo que estaba embarazada, él eligió su empresa, eligió su ambición, eligió no mirar atrás. Sofía respiró profundo al ver la puerta de la escuela. Pase lo que pase, susurró, tú no hiciste nada malo. Valeria apretó más fuerte su mano. Papá trabaja aquí, ¿verdad? Sofía sintió el peso de la pregunta como una piedra en el pecho. Sí, respondió finalmente. Pero él no sabe que existes. El silencio entre ambas fue más elocuente que cualquier explicación. De regreso en la oficina, Diego volvió a abrir el expediente. Había una foto. Una niña de cabello oscuro recogido en una coleta alta. Mirada firme. Sonrisa tímida. Y esos ojos. Su corazón dio un golpe seco. Los mismos ojos que veía cada mañana en el espejo. No, murmuró. Se levantó bruscamente y caminó hacia el ventanal. Desde ahí, la ciudad parecía pequeña. Controllable. Pero aquello no lo era. Tomó el teléfono interno. Mariana, quiero toda la información sobre esta solicitud. ¿Quién la entregó? ¿Cuándo? Y especialmente, la madre. Hubo una pausa. ¿Ocurre algo, señor? Diego miró la foto otra vez. Sí, dijo en voz baja. Algo acaba de volver de entre los muertos. Colgo. Su mente intentaba construir una explicación lógica. Coincidencia. Estafa. Manipulación. Pero en el fondo, una parte de él ya sabía la verdad. Y eso era lo que más miedo le daba. Porque si esa niña era su hija, entonces había fallado antes de siquiera saber que tenía la oportunidad de ser algo más que un CEO. Si estuvieras en el lugar de Diego, ¿creerías que es una coincidencia o enfrentarías la verdad de inmediato? Déjame saber en los comentarios qué harías tú. El reloj marcó las 10 en punto. Y por primera vez en años, Diego no estaba pensando en contratos, inversiones ni cifras. Estaba pensando en una niña que llevaba su apellido, y en una mujer que juró no volver a amar. Sofía. El nombre golpeó su memoria como una puerta que nunca terminó de cerrarse. Y algo dentro de él, algo que creía enterrado bajo años de éxito y orgullo, empezó a temblar. El pasado no había desaparecido. Solo estaba esperando el momento perfecto para regresar. Y ese momento, acababa de llegar. El sonido del ascensor privado anunciando su llegada retumbó en el piso ejecutivo. Diego no se había movido de su lugar frente al ventanal desde que colgó el teléfono. La ciudad seguía allí, indiferente. Autos diminutos avanzando como si nada hubiera cambiado. Pero algo había cambiado. Y estaba a punto de caminar directo hacia su oficina. Un golpe suave en la puerta. Adelante. Mariana entró con una carpeta adicional en la mano. Su expresión era distinta. Más cautelosa. Señor, la solicitud fue entregada personalmente esta mañana. La madre insistió en dejarla en recepción. Diego sintió una presión extraña en el pecho. ¿Nombre? Mariana Trego Saliva. Sofía Herrera. El aire se volvió espeso. Durante 6 años había evitado pronunciar ese nombre. 6 años convencido de que fue solo una etapa. Un error juvenil antes de convertirse en lo que ahora era. Pero la memoria no funciona así. La vio en su mente como si estuviera frente a él. Cabello suelto, risa sincera, manos frías buscando las suyas en noches largas cuando él apenas tenía dinero pero sí sueños enormes. Y luego, la última vez que la vio. Estoy embarazada, Diego. El recuerdo le atravesó el estómago. Volvió al presente de golpe. ¿Está aquí? Preguntó con voz más baja de lo habitual. Sí, señor. Está esperando en recepción con la niña. La niña. La palabra ya no era abstracta. Diego caminó hacia su escritorio. Tomó la fotografía del expediente otra vez. La observó con detenimiento. Los ojos. La forma de la mandíbula. Incluso la ligera inclinación de la ceja izquierda. No era coincidencia. No podía serlo. Su corazón, ese órgano que había aprendido a ignorar, comenzó a latir con fuerza irregular. Hazlas pasar, ordenó. Mariana dudó. ¿Estás seguro? Diego sostuvo su mirada. Ahora, en recepción, Sofía se mantenía erguida, aunque por dentro sentía que el suelo podía abrirse bajo sus pies en cualquier momento. Valeria observaba el lugar con fascinación. Mármol brillante. Tecos altos. Un enorme escudo con el apellido Montenegro grabado en dorado.
Es muy grande, susurró. Sí, respondió Sofía, intentando sonar tranquila. El ascensor se abrió. La dirección quiere verlas, anunció la recepcionista. Sofía sintió que el corazón se le detenía un segundo. No era lo que esperaba. Pensó que revisarían la solicitud y responderían por correo. No así. No tan directo. Apretó la mano de su hija. Pase lo que pase, mantente cerca de mí. Las puertas del ascensor se cerraron. Cada piso que subían era como un conteo regresivo hacia algo inevitable. Cuando la puerta de la oficina se abrió, el tiempo pareció fracturarse. Diego estaba de pie junto al escritorio. Y Sofía sintió que 6 años desaparecían en un instante. Sus miradas chocaron. No hubo saludo. No hubo sonrisa. Solo historia suspendida en el aire. Valeria fue la primera en hablar. Hola, dijo con voz tímida. Diego bajó la mirada hacia la niña. Y el mundo se detuvo. Esos ojos. No había duda posible. Su garganta se cerró. Sofía fue quien rompió el silencio. Diego. No, señor Montenegro. No, licenciado. Solo Diego. Como antes. El nombre en sus labios sonó diferente ahora. Más pesado. Más distante. Explícame, dijo él finalmente, su voz grave pero temblando apenas. Sofía respiró hondo. No vine a hacer un escándalo. Solo vine por su educación. Valeria Marie's oportunidades. Diego apretó la mandíbula. Usaste mi apellido. Es su apellido. El silencio explotó entre ellos. Valeria miraba de uno a otro, confundida. Mamá, ¿lo conoces? Sofía se agachó a su altura. Sí, cariño. Diego sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Es él? Preguntó la niña con inocencia brutal. Sofía cerró los ojos un segundo. Ya no había vuelta atrás. Sí. La palabra cayó como una bomba. Diego dio un paso atrás. No, murmuró, pero no era negación. Era impacto. Valeria lo observaba con una mezcla de curiosidad y esperanza. Hola, papá. La palabra golpeó más fuerte que cualquier acusación. Papá. No, sí. No, señor. No, Montenegro. Papá. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Nunca había querido esa responsabilidad. Nunca se creyó listo. Nunca permitió que esa posibilidad existiera. Y sin embargo, ahí estaba. Pequeña. Real. Mirándolo como si él fuera alguien importante. ¿Cuántos años tiene? Preguntó con voz ronca. 6, respondió Sofía. 6 años. 6 años de cumpleaños que no celebró. 6 años de primeras palabras. 6 años de ausencias que ni siquiera sabía que estaba cometiendo. Diego pasó una mano por su rostro. ¿Por qué no me lo dijiste? Sofía lo miró con una mezcla de tristeza y firmeza. Lo hice. El recuerdo regresó como una bofetada. La discusión. Su ambición. Su frase final. No puedo permitirme esto ahora. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Valeria dio un pequeño paso hacia él. ¿Estoy en problemas? Diego la miró desconcertado. ¿Por qué estarías en problemas? Porque usé tu apellido, sin pedir permiso. La inocencia de la pregunta lo destrozó. Se arrodilló lentamente frente a ella, algo que nunca hacía frente a nadie. Quedó a su altura. No necesitas permiso para usarlo, dijo, casi en un susurro. Sofía sintió que el corazón le dolía, porque en esa frase había reconocimiento, y también culpa. Diego levantó la vista hacia Sofía. Necesito hablar contigo. A solas. Valeria miró a su madre. ¿Estás enojado? Diego dudó. Luego negó con la cabeza. Estoy sorprendido. La niña asintió como si entendiera más de lo que parecía. Mariana entró discretamente. Puedo llevar a la pequeña a conocer la biblioteca. Sofía besó la frente de su hija. Te alcanzo en un momento. ¿Sí? Cuando la puerta se cerró y quedaron solos, el aire cambió. Más pesado. Más honesto. Diego habló primero. ¿Es mía? Sofía lo miró directamente a los ojos. Nunca he sido mujer de mentiras, Diego. Él cerró los ojos. Sabía que no lo era. ¿Por qué ahora? Porque ya no podía seguir escondiéndole la mitad de quién es. Diego caminó hacia el escritorio, apoyó ambas manos sobre la superficie. ¿Qué quieres,
¿Sofía? ¿Dinero? ¿Un acuerdo? La herida en sus palabras fue inmediata. Quiero respeto, respondió ella, firme. Y que mi hija tenga las mismas oportunidades que cualquier otro niño aquí. No estaba pidiendo nada para ella. Solo para la niña. Eso lo golpeó más que cualquier exigencia. Diego se quedó en silencio largo rato. El reloj marcaba los segundos como martillazos. Finalmente habló. No sé cómo ser esto. Sofía suavizó apenas su expresión. Nadie nace sabiendo. El impacto ya no era solo sorpresa. Era conciencia. Una niña llevaba su sangre, su apellido, su mirada, y lo estaba mirando como si él pudiera ser su héroe. Diego Trego Saliva. La escuela está aceptada. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Así de fácil? Él negó con la cabeza. Nada de esto es fácil. La miró con una intensidad nueva. Pero no voy a ignorarla. La promesa quedó flotando entre ambos. Y por primera vez desde que entraron en esa oficina, Diego sintió miedo. No al escándalo. No a la prensa. No a la reputación. Sino al peso de lo que significaba esa palabra que había escuchado hace minutos. Papá. El silencio después de la tormenta no siempre trae calma. A veces trae dudas. Y esa tarde, cuando Sofía y Valeria abandonaron el edificio Montenegro con la carta de aceptación en la mano, Diego sintió algo que no conocía bien. Pérdida. No había gritos. No había reproches. Pero algo dentro de él había sido removido, y no sabía cómo colocarlo de nuevo en su sitio. Esa misma noche, Diego estaba solo en su penthouse. Lucy's Tenues. Vista panorámica. Una copa de vino intacta sobre la mesa. No había celebrado ni el contrato más grande con tanta intensidad como esa reunión lo había dejado inquieto. Sobre la mesa, la fotografía de la solicitud. La tomó otra vez. Papá. La palabra resonó en su memoria como un eco constante. Caminó hasta la ventana. La ciudad seguía viva. Ruidosa. Brillante. Pero por primera vez, su éxito se sentía vacío. Sacó el teléfono. Marcó el número de su abogado. Necesito una prueba de paternidad, dijo sin rodeos. Hubo un silencio al otro lado. ¿Algún problema legal, señor? Precaución, respondió Diego, frío. Nada más. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. No era desconfianza hacia la niña. Era miedo. Miedo de creer. Miedo de sentir algo que no pudiera controlar. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Sofía, el ambiente era distinto. Valeria estaba sentada en el suelo con la carta de aceptación extendida frente a ella como si fuera un tesoro. Mamá, ¿crees que papá vaya a mi primer día? Sofía se quedó quieta unos segundos antes de responder. No lo sé, cariño. La niña levantó la mirada. Pero dijo que no estaba enojado. Sofía sonrió con suavidad. A veces los adultos tardan en entender lo que sienten. Valeria asintió pensativa. Yo creo que estaba nervioso. Sofía sintió un nudo en el pecho. Porque ella también lo había visto. El Diego arrogante, seguro, dominante, había desaparecido por segundos frente a esa niña. Había quedado el joven que una vez le prometió cambiar el mundo. Pero Sofía no podía permitirse ilusiones. Ya había aprendido esa lección. 2 días después, Diego entró al colegio temprano. Observó a los estudiantes caminar por los pasillos impecables. Niños con mochilas costosas, padres orgullosos. Se preguntó si alguna vez alguien lo miró así a él. Probablemente no. Su propio padre se fue cuando él tenía 8 años. Sin explicación. Sin despedida. Tal vez por eso odiaba la idea de repetir la historia. Pero también temía no saber hacer nada diferente. Señor Montenegro, interrumpió Mariana, hoy es el primer día de la nueva alumna. Valeria. El nombre le provocó una sacudida interna. Lo sé. Se quedó quieto unos segundos. Luego dijo algo que ni él mismo esperaba. Quiero ver cómo se adapta. Desde la distancia, Diego observó el patio. Valeria estaba sentada sola en un banco, mirando alrededor con curiosidad contenida. Los demás niños ya se conocían. Ella no. Sofía se había ido hacía 10 minutos. Y la niña intentaba parecer valiente. Diego sintió algo incómodo en el pecho. Quiso girarse. Regresar a su oficina.
convencerse de que no era asunto suyo. Pero sus pies no se movieron. Un grupo de niñas pasó riendo. Una de ellas miró el uniforme de Valeria. ¿Tú quién eres?, preguntó con cierta superioridad infantil. Valeria. ¿Becada? La palabra sonó más dura de lo que debería. Valeria dudó. Sí. Las niñas intercambiaron miradas. No fue crueldad abierta, pero fue suficiente para marcar diferencia. Diego dio un paso adelante instintivamente, pero se detuvo. No podía intervenir en todo. ¿O sí? Valeria bajó la mirada por un segundo. Luego levantó la barbilla. Pero mi papá es el dueño de la escuela. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las niñas se quedaron en silencio. ¿En serio? Sí, respondió ella, con una mezcla de fe y deseo. Diego entendió algo en ese instante. Ella no estaba usando su apellido por ambición. Lo estaba usando por pertenencia. Porque necesitaba creer que tenía un lugar. Y esa necesidad lo golpeó como un espejo. Él también había construido un imperio para sentirse perteneciente a algo. Pero ella solo quería un padre. Diego apretó los puños. No estaba listo. No sabía cómo acercarse. No sabía si Sofía siquiera lo permitiría. Y, sin embargo, la idea de mantenerse al margen empezaba a doler más que el riesgo de involucrarse. Esa tarde, Sofía recibió una llamada inesperada. ¿Podemos hablar? La voz de Diego era más baja que de costumbre. Ella cerró los ojos un segundo. ¿Pasa algo con Valeria? No. Está bien. Hubo una pausa. Es sobre nosotros. Sofía miró a su hija dibujando en la mesa. No hay un nosotros, Diego. Tal vez debería haberlo. La frase quedó suspendida. No era una declaración romántica. Era algo más complejo. Responsabilidad. Culpa. Intento. Sofía respondió con firmeza suave. No te confundas. No estoy buscando recuperar el pasado. Yo tampoco. Silencio. Pero no voy a ser un extraño para mi hija, añadió él. Sofía sintió que el corazón le latía con fuerza. Entonces no actúes como uno. La llamada terminó ahí. Sin acuerdo. Sin pelea. Solo tensión creciente. Esa noche, Diego volvió a mirar la fotografía. Ya no veía solo un parecido físico. Veía expectativa. Confianza. Una palabra que lo perseguía. Papá. Se sentó en la oscuridad, recordando su propia infancia. Esperando en la puerta cada viernes. Creyendo que su padre volvería. No lo hizo. Diego cerró los ojos con fuerza. No voy a huir, susurró. Pero tampoco sabía cómo quedarse. Y esa era su resistencia. A veces el mayor miedo no es perder. Es no saber si somos capaces de amar sin repetir nuestros errores. El conflicto no estaba afuera. Estaba dentro. Diego quería pruebas. Control. Certezas. Sofía quería estabilidad. Respeto. Seguridad para su hija. Y en medio, una niña que ya había decidido creer. El problema no era si Diego era el padre. La verdadera pregunta era, ¿estaba dispuesto a hacerlo? La llamada llegó un jueves a las 11:43 de la mañana. Diego estaba en plena reunión con inversionistas cuando su teléfono vibró con insistencia. Solo 3 personas tenían ese número directo. Miró la pantalla. Escuela Montenegro, enfermería. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Disculpen, interrumpió con frialdad profesional. Continúen sin mí. Salió de la sala con el corazón acelerado. ¿Qué ocurre?, respondió de inmediato. Señor Montenegro, Valeria tuvo un pequeño accidente en educación física. Se golpeó la cabeza. Está consciente, pero un poco mareada. El mundo se redujo a esa frase. Voy ahora. No preguntó por protocolo. No delegó. Fue. En la enfermería, Sofía ya estaba allí. Había llegado antes que él. Cuando Diego entró, la encontró sentada junto a la camilla, sosteniendo la mano de su hija. El sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo constante. Valeria tenía una pequeña venda en la frente. Nada grave, pero suficiente para alterar cualquier equilibrio frágil. Sofía levantó la mirada cuando Diego apareció en la puerta. No hubo sorpresa. Como si, en el fondo, supiera que vendría. Está bien, dijo ella antes de que él preguntara. Diego se acercó despacio.
Miró a la niña. Hola, campeona. Valeria sonrió débilmente. Me caí, pero no lloré. Él intentó devolver la sonrisa. Eso es valiente. Sofía observó la escena en silencio. Había algo distinto en Diego. No el CEO. No el hombre distante. Había miedo en sus ojos. Real. ¿Te duele mucho? Preguntó él. Un poquito. Diego miró al médico. ¿Necesita estudios adicionales? Solo observación. Fue leve. El alivio fue casi físico. Diego exhaló. Sin pensarlo, tomó la pequeña mano libre de su hija. Y fue ahí cuando Sofía lo vio. El temblor. Minúsculo. Pero presente. No era indiferencia lo que él sentía. Era terror. Horas después, el médico recomendó que Valeria descansara en casa. Sofía estaba lista para llevarla cuando Diego habló. Yo las llevo. Sofía levantó la mirada. No es necesario. Lo sé. Silencio. Pero quiero hacerlo. No había arrogancia en su voz. Solo determinación suave. Sofía dudó. Pero Valeria habló primero. ¿Podemos ir en tu auto? Diego asintió. Claro. Y así, sin planearlo, quedaron los tres en el mismo espacio reducido. El interior del automóvil era elegante, silencioso. Valeria miraba todo con curiosidad. Huele rico. Diego soltó una pequeña risa. Es nuevo. Sofía lo miró de reojo. Ese gesto, esa risa, no la escuchaba desde hacía años. El trayecto fue corto, pero cargado. ¿Te asustaste cuando te llamaron? Preguntó Valeria desde el asiento trasero. Diego dudó. Podía mentir. Podía minimizar. Pero eligió algo distinto. Sí. Valeria sonrió como si esa respuesta fuera el regalo más grande del mundo. Eso significa que te importo. La frase cayó suave, pero profunda. Diego no respondió de inmediato. Sofía sintió como el aire cambiaba otra vez. Cuando llegaron al edificio modesto donde vivían, Diego se quedó unos segundos observando el entorno. No era pobreza extrema, pero tampoco era el mundo al que él pertenecía ahora. Valeria bajó del auto con cuidado. ¿Vas a subir? Preguntó. Sofía abrió la boca para intervenir, pero Diego respondió antes. Si tu mamá me deja. Sofía sostuvo su mirada. No era una invitación romántica. Era una línea invisible cruzándose. Finalmente asintió. 5 minutos. El apartamento era pequeño pero cálido. Había dibujos en la pared, fotos en marcos sencillos, y una imagen que lo detuvo. Una fotografía de Valeria en su primer cumpleaños. Sin padre. Diego sintió la culpa como una presión real en el pecho. Valeria se recostó en el sofá. ¿Te quedas hasta que me duerma? La pregunta fue directa. Sofía contuvo la respiración. Diego miró a Sofía, buscando permiso. Ella dudó. Luego dijo en voz baja. Hasta Merida. No tardará mucho. Diego se sentó en el borde del sofá. Valeria cerró los ojos lentamente. Papá. La palabra salió casi dormida. Instantiva. Diego sintió que algo dentro de él cedía. No estaba listo. Pero ya no podía fingir que no lo deseaba. Cuando la respiración de la niña se volvió profunda, él se quedó mirándola en silencio. Sofía habló en voz baja desde la cocina. No puedes entrar y salir cuando te convenga. Diego caminó hacia ella. No pienso hacerlo. Eso dijiste antes. La herida estaba abierta. Él bajó la mirada. No sabía lo que estaba dejando. No quería saberlo. Silencio. Dolor contenido. Estoy intentando ahora, dijo él finalmente. Sofía lo miró largo rato. Quería creerle. Pero había aprendido a sobrevivir sin él. Intentar no es suficiente si vuelves a irte. Diego se acercó un paso. No voy a repetir lo que hizo mi padre. La confesión quedó suspendida. Era la primera vez que mencionaba esa herida. Sofía suavizó su postura apenas. Entonces demuestra que eres diferente. No era un desafío. Era una oportunidad. Diego miró hacia el sofá donde su hija dormía. Su hija. No sé cómo hacer esto, admitió en voz baja. Sofía respondió con honestidad cruda. Empieza quedándote. No había gritos. No había drama explosivo. Solo dos adultos frente a una decisión que cambiaría todo. Diego caminó hacia la puerta después de una hora. Se detuvo antes de salir.
Voy a estar mañana en la salida de clases. Sofía lo miró, evaluando la promesa. No le falles. Él sostuvo su mirada. No lo haré. Y por primera vez desde que esa solicitud llegó a su escritorio. No era el CEO quien estaba tomando decisiones. Era un hombre que comenzaba a aceptar que el amor no se controla. Se enfrenta. A veces el destino no une a dos personas por romance, sino por responsabilidad. Pero la responsabilidad, cuando se sostiene con el tiempo, puede convertirse en algo mucho más profundo. La proximidad había comenzado. Y con ella, emociones que ninguno de los dos estaba preparado para revivir. Diego cumplió su palabra. Estuvo a la salida de clases al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. No siempre hablaba mucho. A veces solo observaba cómo Valeria corría hacia él con esa sonrisa abierta que parecía no tener memoria del abandono. Pero Sofía sí la tenía. Y cada vez que lo veía apoyado contra su auto elegante, con traje impecable y mirada contenida, algo en su interior se debatía entre alivio y desconfianza. Porque el pasado no desaparece solo porque el presente sea amable. Y el pasado estaba a punto de volver a hablar. Una tarde lluviosa. Valeria había sido invitada a una pijamada por primera vez. ¿Puedo ir, mamá? Preguntó con emoción contenida. Sofía dudó apenas. ¿Quiénes van? Clara y Lucía. Diego estaba presente cuando ocurrió la conversación. Es una buena señal, comentó con naturalidad. Ya está haciendo amigas. Sofía asintió. Sí. Había algo diferente en él. No forzaba decisiones. No imponía. Solo estaba. Y esa simple presencia comenzaba a erosionar las murallas que Sofía había construido. Esa noche, por primera vez desde el accidente, el apartamento estuvo en silencio sin la risa de Valeria. Diego se quedó después de cenar. No por obligación. Por elección. Sofía recogía los platos cuando él habló. Nunca me contaste cómo fueron esos años. Ella se detuvo. No había nada que contar. Sofía. El tono no era exigente. Era vulnerable. Ella respiró hondo. Trabajé. Mucho. Hice turnos dobles. Dejé la universidad el último semestre. Diego sintió el golpe. ¿Por qué no me buscaste? Ella soltó una risa breve, amarga. Te busqué. El recuerdo regresó. Esa última conversación. Ella frente a él, con lágrimas contenidas. Estoy embarazada. No puedo con esto ahora, Sofía. No estoy pidiendo que renuncies a tus sueños. Pero esto los cambia. La memoria fue nítida. Él había elegido su empresa. Su ambición. Su miedo. Te ofrecí ayuda económica, dijo Diego en voz baja. Sí, respondió ella. Pero no estaba vendiendo a mi hija. Silencio. El sonido de la lluvia golpeando la ventana llenó el espacio. Diego apoyó las manos en la mesa. Pensé que estabas usando eso para atarme. La confesión fue cruda. Sofía lo miró como si acabara de confirmar algo que ya sabía. Yo pensaba que el amor era suficiente. El aire se volvió pesado. Tenía 23 años, murmuró él. Estaba aterrorizado de convertirme en mi padre. Y en el intento de no ser él, hiciste lo mismo. La frase lo atravesó. No había grito. No había reproche dramático. Solo verdad. Diego cerró los ojos. Cuando mi padre se fue, juré que nunca dependería de nadie. Que el dinero sería mi seguridad. Que nadie podría abandonarme si yo era intocable. Sofía lo escuchó en silencio. Era la primera vez que hablaba así. Y cuando me dijiste que estabas embarazada, continuó él, sentí que iba a perder el control. Que todo lo que estaba construyendo se desmoronaba. No era una amenaza, Diego. Lo sé ahora. La lluvia se intensificó. Diego levantó la mirada. ¿Por qué no me obligaste? ¿Por qué no exigiste nada? Sofía respondió con firmeza tranquila. Porque no quería que mi hija creciera con un padre que se quedara por obligación. Esa frase lo dejó sin palabras. Todo el orgullo que había sostenido durante años comenzó a resquebrajarse. ¿La amas? Preguntó ella de pronto. Él no dudó esta vez. Sí. No era un amor perfecto. No era maduro aún. Pero era real. Sofía lo observó largo rato. Entonces entiende algo. Dijo con suavidad. Ella no necesita un multimillonario.
Necesita constancia. Diego asintió lentamente. Quiero saber todo lo que me perdí. Ella caminó hacia un pequeño cajón y regresó con una caja. Se la entregó. Dentro había fotografías. Primeros pasos. Primer día de jardín. Dientes quedos. Navidades. En algunas imágenes, un espacio vacío en el borde. Un lugar donde él pudo haber estado. Diego tomó una foto en particular. Valeria sosteniendo un dibujo. Un hombre alto con traje, pero sin rostro. Siempre preguntó cómo eras, dijo Sofía. Su garganta se cerró. ¿Qué le decías? Que eras alguien importante. Diego levantó la mirada, sorprendido. Lo eres, añadió ella. Aunque no supieras cómo ser padre. La culpa era casi insoportable, pero junto a ella, algo más comenzaba a crecer. Determinación. Quiero hacer esto bien, dijo. Sofía sostuvo su mirada. Entonces empieza por dejar de huir cuando las cosas se vuelvan difíciles. En ese momento, el teléfono de Diego vibró. Miró la pantalla. El nombre lo congeló. Junta directiva. Respondió. Diego, necesitamos hablar contigo urgentemente. Hay rumors circulando. La prensa está investigando algo sobre una supuesta hija no reconocida. El estómago se le tensó. Miró a Sofía. Ella ya había entendido. ¿Qué tan serio es? Preguntó él. Si es cierto, podría afectar la imagen de la escuela. La imagen. Siempre la imagen. Diego colgó lentamente. Sofía habló antes que él. Ya empezó. No era sorpresa en su voz. Era anticipación. No voy a esconderla, dijo Diego con firmeza. Pero en sus ojos apareció algo. Miedo. No al escándalo, sino a perder el equilibrio que apenas comenzaba a construir con su hija. Sofía dio un paso hacia él. Esto es lo que significa quedarte. No era amenaza. Era realidad. Diego miró la caja de fotos en sus manos. Luego la puerta del apartamento. Podía volver a su mundo controlado. O podía aceptar que el amor, aunque tardío, siempre viene con costo. Respiró profundo. No me voy. Y esta vez, lo dijo sin duda. Si tú fueras Sofía, ¿confiarías en él otra vez después de todo lo que pasó? Cuéntame en los comentarios qué harías en su lugar. La lluvia seguía cayendo afuera. Pero dentro del pequeño apartamento, algo estaba cambiando. El pasado ya no era solo dolor. Era el punto de partida para algo nuevo. Y aunque el mundo empezaba a presionar desde afuera, por primera vez, Diego no estaba pensando en proteger su reputación. Estaba pensando en proteger a su hija. Y tal vez, en recuperar a la mujer que nunca dejó de importar. Los rumores no tardaron en convertirse en titulares digitales. Hijas secreta del CEO. Escándalo en la prestigiosa escuela Montenegro. Diego había pasado años controlando cada narrativa sobre su vida. Pero esta vez no era un contrato lo que estaba en juego. Era una niña de 6 años que dibujaba corazones con su apellido. Y una mujer que ya había sufrido suficiente. Una semana después, la presión aumentó. La junta directiva exigía una declaración pública. Podemos manejarlo como un asunto privado, sugirió uno de los socios. Pero necesitamos claridad. Si la niña es suya, debe confirmarlo. Si no lo es, debe negarlo. Diego los escuchó en silencio. Su traje impecable. Su postura firme. Pero dentro, el conflicto era real. Confirmarlo significaba exposición. Negarlo significa betrayal. Haré una declaración, dijo finalmente. Negando o confirmando, Diego sostuvo la mirada de cada uno. Confirmando. Un murmullo recorrió la sala. ¿Estás seguro? Esto podría afectar. Mi hija no es un error estratégico. La frase cayó con fuerza. Y por primera vez, no estaba hablando como CEO. Estaba hablando como padre. Diego fue directamente al apartamento de Sofía. No llamó antes. Ella abrió la puerta con cautela. Tenemos que hablar. Había tensión en su rostro. Ya lo vi en las noticias, dijo ella. Diego entró. Valeria estaba en la mesa haciendo tarea. Hola, papá, saludó con naturalidad creciente. El corazón de Diego respondió de inmediato. Hola, campeona. Esperó a que ella se concentrara en su cuaderno antes de hablar en voz baja con Sofía. Voy a hacerlo público.
Sofía se quedó inmóvil. ¿Estás seguro? No voy a permitir que crezca escuchando rumores. Hubo un silencio cargado. Eso cambiará todo, dijo ella. ¿Y cambio? Sofía lo observó con atención. No veía miedo en él esta vez. Veía decisión. ¿Por qué ahora? Preguntó con honestidad. Diego dudó apenas. Porque cuando la vi defender mi apellido en el patio, entendí que ya lo había elegido como su padre. Y no puedo seguir siendo cobarde. Las palabras la tocaron más de lo que esperaba. No eran perfectas, pero eran sinceras. Las cámaras estaban alineadas frente al edificio principal de la escuela. Diego salió con paso firme. La prensa gritaba preguntas. ¿Es cierto que tiene una hija no reconocida? ¿Fue un intento de ocultar información? ¿Cómo afecta esto la reputación del colegio? Diego levantó la mano pidiendo silencio. Respiró profundo. Y habló. Sí. Tengo una hija de 6 años llamada Valeria. Y es el mayor descubrimiento de mi vida. Los murmullos aumentaron. No supe de su existencia durante años por decisiones equivocadas que asumí en mi juventud. Pero hoy elijo reconocerla públicamente y asumir mi responsabilidad como padre. Una pausa. La Escuela Montenegro no solo forma líderes académicos, forma personas. Y yo estoy aprendiendo a ser una mejor persona gracias a ella. En el apartamento, Sofía miraba la transmisión con el corazón acelerado. Valeria estaba a su lado. «Está hablando de mí», susurró la niña. Sofía asintió, con lágrimas contenidas. Diego continuó. «Mi hija no es un escándalo. Es un regalo». Y en ese instante, algo cambió. No solo en la opinión pública, sino en él. Esa noche, Valeria saltó a sus brazos cuando lo vio. «Te six en la tela». Diego la sostuvo con fuerza, riendo suavemente. «Eso espero que no se vuelva costumbre. Dijiste que soy un regalo». Él la miró. «Lo eres». Valeria apoyó la cabeza en su pecho. «Entonces ya no eres secreto». Esa frase lo desarmó por completo. Sofía observaba desde la puerta. El momento era sencillo, pero profundo. Después de acostar a Valeria, Diego y Sofía quedaron solos en la sala. «Lo hiciste bien», dijo ella. Él se sentó frente a ella. «No fue por estrategia». «Lo sé». Silencio. El ambiente ya no era tenso. Era diferente. Más suave. «¿Sabes qué es lo que más me asusta?», confesó Diego. «¿Qué?». «Que empiece a necesitar esto». Sofía entendió de inmediato. No hablaba solo de la paternidad. Hablaba de ellos. «Necesitar no es debilidad», respondió ella. «Para mí siempre lo fue». Sofía se acercó un poco. Tal vez es hora de cambiar esa definición. Sus miradas se encontraron. Más cerca de lo que habían estado en años. Había historia, dolor, y algo más. No pasión impulsiva, sino reconocimiento. «No quiero presionarte», dijo Diego en voz baja. «Pero tampoco quiero fingir que no siento nada cuando estoy aquí». El corazón de Sofía se aceleró. «Diego, no estoy hablando del pasado. Estoy hablando de ahora». Ella sostuvo su mirada. No había arrogancia en él. Solo vulnerabilidad. «Yo también siento algo», admitió. «Pero tengo miedo». «Yo también». La honestidad los desarmó a ambos. Diego extendió la mano. No para poseer. Para pedir. Sofía la miró unos segundos. Luego la tomó. El contacto fue suave, pero cargado. No era una reconciliación completa. Era un primer paso. Un vínculo que comenzaba a sanar. A veces el amor no regresa con fuegos artificiales, sino con pequeños actos de valentía. Y esa noche, por primera vez en años, Diego no se fue inmediatamente. Se quedó. No por obligación, sino porque quería despertar en un lugar donde el silencio no fuera soledad. Pero la calma rara vez dura cuando el pasado y el presente chocan. Y aunque el vínculo comenzaba a fortalecerse, algo estaba a punto de romperlo todo. La paz de los últimos días se rompió como un cristal al caer. Diego estaba revisando correos cuando su teléfono vibró con una alerta de la prensa. La hija secreta del CEO manipula su apellido para entrar en la élite escolar. No había duda. Alguien estaba filtrando la información de manera sensacionalista. El corazón de Diego se aceleró. No por él. Por Valeria. Al día siguiente,
Sofía recibió mensajes de madres en la escuela. Rumores y comentarios cargados de juicios. ¿Cómo pudo hacerle esto a su hija? Decía uno. ¡Qué vergüenza! Leía Sofía en otro. Valeria, inocente, no entendía la presión. Pero sentía que algo en el aire estaba cambiando. «Mamá, ¿soy mala?», preguntó, con voz pequeña. Sofía la abrazó fuerte. «No, cariño. Nadie puede decir eso». Diego llegó antes del final de clases. La tensión era palpable. No solo de los padres alrededor, sino la suya propia. Sofía, susurró al verla en la entrada. Esto se está saliendo de control. Lo sé, respondió ella, con firmeza y tristeza. Y no es culpa de Valeria. Sus ojos se encontraron. No había reproche directo. Solo miedo. Mientras conversaban, una madre pasó junto a ellos. ¿Así que este es el famoso Diego Montenegro? Pensé que era solo un rumor, dijo, con sorna. Bueno, ahora que su hija estudia aquí, esperemos que no arruine el prestigio del colegio. El comentario caló hondo en Sofía. Diego, que normalmente manejaba estas situaciones con frialdad, sintió la sangre hervir. «Basta», exclamó sin pensar. Los ojos de Sofía se abrieron, sorprendida por su intensidad. Diego intentó calmarlo, pero él no podía. «No vas a hablar así de mi hija», gritó, dejando que la ira rompiera la compostura que había construido durante años. Valeria miraba con miedo y confusión. Nunca lo había visto así. La madre se alejó, airada, murmurando. «Eso es suficiente», dijo Sofía, tomando la mano de Diego. «Respira». Pero Diego no podía. La vergüenza pública, el miedo de perder a su hija, la culpa del pasado, todo estalló en ese instante. Más tarde, en el auto camino a casa, el silencio era pesado. «¿Ves lo que me hace sentir?», explotó Diego. «Cada vez que la gente mira a Valeria, siento que me miran a mí, y que me están juzgando por no haber estado antes». Sofía mantuvo la vista en la carretera. «No puedo hacer nada sobre los demás, Diego. Solo puedo protegerla de cómo reaccionamos nosotros. Pero tú confías en mí», gritó él, más por frustración que por ira. «Yo también quiero hacerlo bien, pero siento que me condenan antes de empezar». «Diego», dijo Sofía, con voz temblorosa. «No puedes resolverlo todo con fuerza o dinero. Hay cosas que requieren paciencia y humildad». «Ya tuve paciencia», respondió él. 6 años. El aire se llenó de tensión. Las palabras duras habían volado y se habían asentado como piedras en la cabina del auto. Valeria, en el asiento trasero, se abrazó a su mochila, temiendo que todo el mundo que la amaba se rompiera. «Papá», susurró con miedo. Diego tragó saliva, pero no dijo nada. Sofía no lo miró. El auto llegó a casa y nadie habló durante varios minutos. El silencio no era paz. Era un abismo. Esa noche, Diego no se quedó. No hubo intento de reconciliación ni palabras suaves. «Voy a tomar aire», dijo apenas. Sofía entendió que no era solo enojo. Era miedo a repetir errores. Y esa distancia de golpe cortó la frágil conexión que habían empezado a construir. Valeria lloró en su cuarto, preguntando por qué papá se había ido otra vez. Sofía se sentó junto a ella, conteniendo sus propias lágrimas. «Él está aprendiendo, cariño», dijo. «No siempre lo logra a la primera». Valeria abrazó a su madre, pero su corazón no podía dejar de preguntarse, ¿alguna vez papá estaría realmente allí? A veces, los momentos más felices son también los más frágiles. Un malentendido o un ataque del pasado puede destrozar incluso los lazos que recién comienzan a formarse. Y para Diego y Sofía, la pregunta era clara. ¿Podrían superar sus miedos antes de que el mundo los separara de nuevo? El silencio era pesado en el apartamento. Después de la explosión del día anterior, cada sonido parecía amplificado. El tic-tac del reloj, el viento golpeando la ventana, la respiración tranquila de Valeria dormida en su cama. Diego estaba sentado en el sillón, con la cabeza entre las manos. No era furia lo que sentía esta vez. Era miedo. Miedo de perder lo que finalmente había encontrado. Sofía lo observaba desde la cocina, con los brazos cruzados. No había reproches, solo cansancio y cautela. «¿Vas a quedarte o volver a irte?», preguntó suavemente,
como quien deja que el otro decida su destino. Diego levantó la vista. Sus ojos reflejaban todas las noches de arrepentimiento, todas las decisiones equivocadas de su pasado y todos los temores que había cargado desde niño. No quiero irme, dijo con voz firme. Pero tampoco quiero lastimarte más. Eso ya lo hiciste, respondió Sofía, con honestidad. Ahora la pregunta es si estás dispuesto a hacer las cosas bien, de verdad. Él respiró hondo. Pensó en Valeria, su risa, su inocencia, su necesidad de un padre que no lo abandonara. Pensó en Sofía, la mujer que nunca dejó de cuidarlo, incluso cuando él era incapaz de quedarse. Voy a quedarme, dijo finalmente. Por ella, y por nosotros. Sofía lo miró largo rato. No había promesas vacías en sus palabras. Solo sinceridad. Entonces vamos a empezar de nuevo, dijo, dejando escapar un suspiro. Pero tienes que comprender que esto no será fácil. Lo sé, respondió Diego. Y estoy listo. Durante los días siguientes, Diego tomó decisiones diferentes. Ya no solo se limitaba a aparecer en la escuela. Se involucraba en pequeñas rutinas con Valeria, desayunos, ayuda con tareas, lectura antes de dormir. Sofía lo observaba de cerca. Cada acción, cada gesto, era una prueba de su compromiso. Una tarde, mientras cocinaban juntos para Valeria, él rompió la tensión con una sonrisa tímida. Nunca pensé que cocinar podría ser tan complicado. Sofía soltó una risa genuina. No es un contrato, Diego. Es paciencia. Él asintió, comprendiendo que cada pequeño acto de cuidado y presencia contaba más que cualquier promesa grandilocuente. Valeria los miraba jugar con la comida, riendo. Y por primera vez en mucho tiempo, Diego se permitió relajarse. No era CEO. No era un hombre de negocios. Era simplemente un padre, y un hombre que estaba eligiendo quedarse. Pero el mundo no se detuvo. La prensa seguía merodeando. Comentarios y especulaciones en redes sociales. Diego se encontró una vez más en su oficina, revisando noticias negativas. Pero esta vez, el miedo había desaparecido. No iba a dejar que la opinión pública dictara su vida. Tomó el teléfono y llamó a Sofía. Vamos a salir esta noche, dijo. A Valeria le encantará. Ella dudó un segundo, luego asintió. Está bien. Esa noche, los tres caminaron por el parque iluminado por farolas y risas compartidas. Los problemas existían afuera, pero dentro de ese pequeño mundo, había calma, confianza y un vínculo que comenzaba a consolidarse. Diego miró a Sofía y luego a su hija. No hay marcha atrás, susurró. Elegí esto. Elegí a ustedes. Sofía tomó su mano, apretándola suavemente. Y yo elegí confiar de nuevo. Valeria los miró desde en medio, sonriendo. No necesitaban palabras grandilocuentes. Solo presencia, cuidado y elección constante. A veces, amar no es cuestión de un instante perfecto. Es decisión tras decisión, demostrando que estamos dispuestos a quedarnos cuando otros podrían huir. Y en ese momento, Diego eligió quedarse. Elegir amor por encima del miedo. Elegir ser un padre, un hombre, y un compañero que finalmente enfrentaba su propio corazón. La elección estaba hecha. El siguiente paso sería enfrentar el verdadero desafío, mantener ese vínculo intacto frente a las fuerzas externas y el pasado que todavía acechaba. El sol de la mañana se colaba por las cortinas del apartamento, iluminando suavemente los dibujos de Valeria en la mesa del comedor. Diego estaba sentado junto a ella, ayudándola a colocar los últimos detalles en un collage de corazones y flores. Papá, mira, dijo la niña, levantando orgullosa su obra. Es para ti y mamá. Diego tomó la obra con cuidado, como si fuera frágil. Sus ojos se llenaron de emoción. Es perfecto, susurró. Igual que ustedes. Sofía los observaba desde la cocina, con una taza de café en la mano y una sonrisa tranquila. Ya no había miedo en su mirada. Solo gratitud y alivio. Después de los meses de distancia, miedo y conflicto, Diego había aprendido a equilibrar su mundo de negocios con su nuevo papel como padre. Y Sofía había visto la sinceridad en cada gesto, en cada decisión de quedarse presente, incluso frente al juicio del mundo. Ese día, mientras Valeria corría hacia el patio de juegos de la escuela con otros niños, Diego y Sofía caminaron lado a lado.
Nunca pensé que podríamos llegar a esto, dijo Diego, con una sonrisa suave. Yo tampoco, respondió Sofía. Pero a veces las segundas oportunidades llegan en el momento correcto. Diego tomó su mano. No era un gesto impulsivo. No era solo romanticismo. Era una promesa silenciosa de que nunca más se iría cuando importaba. Valeria los miró desde el columpio y gritó: «Miren, estamos todos juntos». La risa de la niña resonó como música, y en ese instante, Diego comprendió que su vida había cambiado para siempre. Esa tarde, en la sala de su apartamento, Diego colocó una fotografía de Valeria en su escritorio. La imagen mostraba a la niña sosteniendo un dibujo de los tres juntos. Sofía lo observó mientras él la miraba a ella. «Gracias por darme otra oportunidad», dijo él. «Pork and fire». Sofía se acercó, poniendo una mano sobre la suya. «No fue solo por mí. Fue por Valeria. Y por nosotros». Diego asintió, con lágrimas contenidas. «Y prometo no fallarles nunca más». Valeria, que había escuchado todo desde el sillón, saltó a sus brazos. «Te amo, papá». Él la abrazó con fuerza, sintiendo un calor que ningún dinero o poder podía comprar. Sofía los observó, y una sonrisa cálida iluminó su rostro. Era la culminación de años de miedo, distancia y malentendidos. El amor inesperado que finalmente había encontrado su camino. Esa noche, los tres cenaron juntos. No había tensión. No había rumores. Solo risas, conversaciones, y planes para el futuro. Diego tomó la mano de Sofía discretamente bajo la mesa. Ella le devolvió la mirada con complicidad y ternura. Valeria, entre juegos y cuentos, cerró los ojos por un instante, confiando en que todo finalmente estaba bien. El mundo exterior podía seguir murmurando. Pero en ese hogar, el amor finalmente había ganado. A veces, la vida nos da segundas oportunidades que parecen imposibles. Amor, paciencia y decisión pueden transformar lo que parecía perdido en un vínculo eterno. Si alguna vez has luchado por el amor o la familia, deja un comentario contando tu experiencia. Porque cada historia merece ser compartida. Diego ya no era solo un CEO poderoso. Era un padre present. Un hombre capaz de amar sin miedo. Y junto a Sofía y Valeria, había encontrado el verdadero significado de amor al fin. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.